Diputada Nidia Jiménez. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Me fascina la política, pero la politiquería es lo más detestable que hay. Principalmente cuando se afirman cosas que luego pueden no tener sustento, como lo que voy a decir hoy. Sobre el dinero de cooperación japonesa, del que la diputada Carla Prendas habló ayer y que habló de desviación de fondos, debe hacerse aclaraciones, pues la diputada faltó a la verdad. A mí me gusta venir con documentos, no con argumentos falsos. Con iniciativa Otoyama, como se llama el proyecto, no se dio ningún desvío de fondos públicos, como la diputada gravemente asevera. Eso es una calumnia y una vil mentira. El convenio suscrito entre el MINAE, SINAC y el Instituto Costarricense de Turismo para hacer efectiva la donación en el marco del programa de conservación de bosques, iniciativa Otoyama del gobierno de Japón, ha sido utilizado como reglamentariamente estaba establecido para la adquisición de equipo para protección y control de áreas boscosas, inclusive áreas protegidas del país. Las obras de infraestructura que se argumenta que no se hicieron, no se pudieron realizar en Manuel Antonio debido única y exclusivamente a que el esquema de la iniciativa Otoyama no estaba previsto para infraestructura. Para poder haber usado esos fondos en infraestructura, de acuerdo con los procedimientos del gobierno de Japón, se necesitaban diseños que solo podían ser elaborados por empresas japonesas, como parte de los recursos y de los requisitos de donación. Si eso se hacía así, los costos hubieran sido tantos que se hubiera desperdiciado por completo la cooperación japonesa. Fue el alto costo de las mismas lo que hizo que esta opción se desechara, ya que aproximadamente la mitad de los recursos previstos, que según el gobierno anterior tenían que ser para infraestructura, se tendrían que utilizar para el pago de los respectivos diseños, siendo que el monto restante sería insuficiente para construir las obras. Otro requisito que impidió usar esos fondos en infraestructura, desviando los fondos del gobierno anterior, fue que era necesario certificarle a la Embajada de Japón que la empresa que resultara ganadora del concurso para la elaboración de los planos constructivos tenía que estar constituida única y exclusivamente por capital costarricense, lo cual resultó materialmente imposible. Adicionalmente, dicha empresa debía estar dispuesta a celebrar una contratación en yenes. Eso significa un nivel de riesgo que muchas empresas, sea costarricenses o extranjeras, no están dispuestas a asumir debido a la doble conversión del tipo de cambio. O sea, se debía hacer de yen a dólar y de dólar a colón. Además, la construcción de obra física y todo el proceso que ello implicaba hubiera conllevado un lapso que excedía el plazo que había manifestado el gobierno de Japón, que era hasta finales del año 2017. Fue un error del gobierno anterior haber asumido que era viable usar fondos en infraestructura, cuando no era para eso que estaban dirigidos. Los términos del convenio eran más que claros, y si no, era responsabilidad del gobierno ver todas estas dificultades para no atrasar el uso de los fondos ni poner en riesgo el convenio. Nosotros, este gobierno, tuvo que encargarse de un error de la pasada administración y revertir los fondos para lo que verdaderamente estaban asignados. Eso, doña Carla Prendas, no es desvío de recursos, como usted dice. Todo lo contrario, es el uso correcto de la cooperación internacional pese a errores de administraciones pasadas. Por
eso, los recursos de la donación del gobierno de Japón en el marco del programa de conservación de bosques, iniciativa Otoyama, han sido destinados a la adquisición de equipo para los programas de control y protección que ejecuta el SINAC, los cuales velan por la protección de las áreas boscosas y del patrimonio natural del Estado, incluyendo las áreas silvestres protegidas, que constituyen un patrimonio de todos los costarricenses y que a su vez son motivo de atracción para un alto porcentaje de los turistas que visitan nuestro país. El estado en que el gobierno encontró la situación de los parques nacionales no fue nada fácil. Una deuda por concepto de tierras, compañeros y compañeras, de 100.000 millones que con el presupuesto asignado se pagarían en alrededor de un siglo. Un presupuesto mínimo para inversión en parques nacionales, un fondo de parques nacionales debilitado y usado para cosas distintas, desviación de fondos, y un estado de deterioro de las áreas protegidas altamente significativo. El gobierno tuvo que empezar por ordenar la casa y eso ha llevado tiempo. El Parque Nacional Manuel Antonio no es la excepción, todo lo contrario. El gobierno no recibió el parque en buen estado y eso hay que señalarlo. Los problemas de infraestructura que hay en el parque no son nuevos, son heredados. Y este gobierno ha hecho lo posible por enmendar un abandono de mucho tiempo en solo 3 años. Para poner un ejemplo de la desidia del gobierno anterior con respecto a parques nacionales está el préstamo Biturismo. Cuando esta administración entró, el proyecto Biturismo tenía una calificación de problema de acuerdo con los indicadores del BID. El BID iba a cerrar el préstamo porque no se estaba ejecutando. Ese préstamo iba dirigido a invertir en infraestructura, en parques como Manuel Antonio, justamente. El ministro rápido se reunió con el BID para enmendar el problema y poder ejecutar el altísimo monto de 25 millones de dólares. Lo logró, llevando el problema a una calificación satisfactoria y a lograr en 2 años una ejecución del 100%. Desviación de fondos, otra acción correctiva importante de señalar. El traslado de fondos de parques nacionales. El Fondo de Parques Nacionales fue establecido por la Ley del Servicio de Parques Nacionales desde el año 77. Este fondo tiene como objetivo exclusivo apoyar conservación de áreas silvestres protegidas. ¿Qué se hizo en el gobierno anterior? Dirigir estos fondos para cubrir salarios del personal del SINAC. Esa administración ha tenido que ir poco a poco manejando el pago del personal con presupuesto ordinario para utilizar los recursos de acuerdo con la ley. Recientemente el gobierno anunció la inversión de la altísima suma de $970.000 para remodelar Manuel Antonio de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Salud. Mantenimiento, construcción de infraestructura, equipamiento del personal, compra de vehículos. Esos recursos antes se empleaban principalmente para pagar planillas de guardaparques porque se estaba haciendo desvío de fondos. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde hubo desvío de fondos? ¿Cuál es el problema que se está enfrentando? ¿Cuál es la solución que ha hecho ese gobierno y cómo hoy está abocado a salvar un parque que es representativo de la belleza natural nuestra, a pesar de los problemas que tuvo que heredar de desvío de fondos para pagar planilla cuando era para proteger el parque, del desvío de fondos que se dieron para pagar planilla cuando era para infraestructura? Por lo tanto, los documentos están a mano cuando se los quieran, se los puedo dar, pero se ha trabajado con la corrección que establece la ley. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Carla, no sé qué se me hizo Carla. Me dice que me embarcaron. Por favor, demuéstremelo. Vuelvo a decir, la política es el arte de gobernar.
La politiquería es el arte de destruir sin bases, sin argumentos. Hagamos un discurso político. Por favor, a mí no me embarcaron. Tengo el stock de documentos en mi despacho. Demuéstreme que me embarcaron con argumentos. Demuéstreme que me embarcaron con documentos, por favor. Yo creo que aquí tenemos que elevar el discurso, así como lo hizo don Carlos hoy, que nos dio una lección de educación cívica. Por favor, hablemos con documentos en la mano, hablemos con argumentos, no simplemente dejar decir, la embarcaron, punto. Eso es politiquería barata. Elevemos el discurso, la política es el arte de gobernar. Demos un ejemplo de educación ciudadana. Demos un ejemplo nosotros como primer poder de la República de que cuando nos paramos en este plenario a decir las cosas, estamos diciendo porque hay una verdad que corresponde con documentos, con argumentos, con bases. Por favor, no ofendamos con la vaina vacía. Yo creo que ya dejémonos de esas cosas, eduquemos con el ejemplo. Yo espero que este antro de primer poder de la República se convierta en un antro de educación, no como muchas veces uno ve la gritería y los argumentos que uno dice, qué vergüenza. Muchas gracias.